Quiero invitarles, hermanos, a leer un texto de la palabra de Dios que está allí en la primera carta de Juan, capítulo 2. Es un pasaje muy conocido de la Biblia, pero quiero invitarles, voy a ponerlo ahí en pantalla, para que ustedes también puedan leerlo y compartir en esta mañana lo que el Señor tiene para decirnos. Primera Juan 2:15 dice así la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol San Juan nos está advirtiendo, no solamente a los creyentes del primer siglo, sino a los creyentes de todas las épocas, sobre algo que a veces no nos damos cuenta, y es la influencia del mundo, de las cosas del mundo, del sistema mundo en nuestra vida espiritual. Esto es importante porque a todos, en mayor o en menor medida, el sistema mundo nos ha influenciado, nos da influencias actualmente o lo hará en el día de mañana. La moda, la cultura, el arte, la educación, la música, los deportes, la política, la economía, el afán de progreso, de bienestar, todo eso está batallando contra el alma del creyente y permanentemente está siendo el objetivo de nuestra vida de que el mundo, el sistema mundo pueda ejercer su influencia en nosotros. El Señor ya lo dijo allí en Juan 17, en ese extraordinario capítulo sobre la oración sacerdotal, la oración de intercesión por sus discípulos. El Señor dice en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 16 vuelve a repetir lo que ya dijo en el versículo 14 de Juan 17. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que lo que el Señor nos está queriendo decir y lo que Juan está invitándonos a entender es que no es el tema salir del mundo. No podemos salir del mundo, ni del sistema al mundo. Lo que necesitamos es no amar al mundo. Es decir, el sistema mundo ejerce una presión muy grande sobre la vida y la forma en que viven las personas. Y entonces la advertencia de la Escritura es: no ames el mundo. No ames todo ese sistema que está rodeando el mundo. El sistema mundo obviamente no es la tierra. Alguien ha definido el sistema mundo como aquella forma de vida y de vivir la vida que el hombre ha ido formando y desarrollando con el paso del tiempo para intentar ser feliz, para su propio bienestar, para buscar sentido a su existencia, pero sin Dios. Como dice un notable escritor, es la sociedad humana organizada bajo principios humanos donde Dios no está presente, donde Dios no es tenido en cuenta. Ese es el concepto general del sistema mundo que nosotros tenemos que tratar de aprender y de entender qué es lo que la Biblia nos enseña. El sistema mundo obviamente ha estado, está y va a permanecer hasta que Dios disponga otra cosa, siempre en un desorden generalizado. Siempre hubo caos, siempre hubo conflicto, siempre hubo problemas, siempre reinó la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser que está en crisis. Así que esto ha pasado siempre. Cuando Juan escribe estas palabras: no ames al mundo, no amen al mundo ni las cosas del mundo, está viviendo en un contexto político, social, cultural, económico muy difícil, porque era plena vigencia del sistema romano. No hay más que buscar en los libros de historia para entender la importancia que tuvo este sistema de gobierno en la vida de aquellas personas en aquel tiempo histórico. Ha pasado siempre,
va a seguir pasando. El mundo no cambia. A nosotros nos parece que esta época que estamos viviendo, que si bien es una época particular, una época difícil, una época de alta conflictividad, no solamente social, general, sino también personal, nos parece, decíamos que no ha pasado nunca. En realidad ha pasado siempre, queridos. Cada uno que ha estado viviendo en su contexto de historia ha pensado que está viviendo o que vivió en el momento más difícil. Todas las historias, todas las épocas, todas las vidas humanas han pasado por esta idea, por este problema. Así que el sistema mundo es un sistema que ha estado corrompido, corrupto, caído permanentemente. Históricamente ha sido así. La secularización del mundo y del sistema mundo sobre la vida del cristiano ha sido siempre la misma. El mundo, sobre todo en estos últimos 150, 200 años, ustedes me van a decir, bueno, pero hace 100 años yo no estaba. Sí, yo tampoco, no importa. Pero para que tengamos una idea, el mundo ha ido generando una forma de vida que es el abandono de valores y de principios que han estado por mucho tiempo gobernando, dirigiendo la esfera de la vida humana. Y nos encontramos que todo ese devenir, todo ese secularismo ha llegado a un momento en la actualidad donde nosotros estamos viviendo, donde lo espiritual no importa, solamente importa lo material, no importa la vida eterna, importa lo que es el ahora. Miren, estoy leyendo un libro extraordinario, es un libro un poco técnico en algunas cosas, pero de muy fácil comprensión, que se llama Postmodernidad, el postmodernismo. Está escrito por un pastor evangélico, cristiano, contemporáneo a nosotros, español, y se lo recomiendo. Al que le interese después, por privado, me lo pregunta y se lo digo, vale la pena leerlo. El hombre actual vive en un ahora, vive para sus intereses, para sus proyectos, para sus metas. La vida humana es aquí y ahora. Lo pasado ya está y lo del futuro no le importa al hombre. Dios no cuenta. Dios ha sido puesto a un costado de la vida, entonces no nos pueden sorprender que los seres humanos estemos viviendo como vivimos, sin una brújula para orientar nuestro destino, sin una luz que ilumine nuestro sendero, nuestro caminar por esta vida, sin una fuerza que sostenga nuestra existencia, que fortalezca nuestra alma, sin un sentido pleno para nuestra vida. Eso es lo que está viviendo el ser humano ahora en este contexto actual. Vivimos el aquí y ahora. Ahora, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero este creciente secularismo, este creciente vivir el aquí y ahora, también se nos mete en nuestra vida y vamos perdiendo de a poco el sentido de las cosas espirituales. Obviamente, hermanos, que hay preocupaciones lógicas que atender en la vida. Ahora vamos a mirar un poco la idea de Juan cuando expresa este concepto, no ames al mundo. Pero la exhortación bíblica de Juan es absolutamente actual. No ames el mundo, no ames el mundo. Nos vemos afectados por el sistema mundo y muchas veces no nos damos cuenta de que vamos perdiendo de a poco el poder espiritual que Dios ha dejado en nuestras vidas y que nosotros debemos procurar mantener permanentemente vivo, activo. A veces decimos, ¿todo bien? Sí, está todo bien. Uno habla con creyentes a los cuales no los ve bien espiritualmente y les pregunta, ¿cómo estás? Sí, sí, todo bien. En el fondo, uno sabe que no están diciendo la verdad. Y en el fondo, ellos saben que no están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque se ven. Cuando falta la vida espiritual, cuando el mundo nos seduce, nos atrapa y el secularismo nos envuelve en su vorágine, el creyente va perdiendo su poder espiritual. Y eso es lo primero que nos damos cuenta nosotros y los demás.
Eso le ha ocurrido a muchos creyentes. Muchos creyentes han caído, se han debilitado espiritualmente, han quedado a un costado del camino. Vieron como cuando vamos por una ruta y nosotros vamos andando y avanzando en el camino que nos hemos propuesto para llegar al objetivo, y suele suceder que muchas veces encontramos autos parados al costado del camino, con el capot levantado o con un problema mecánico o con una goma que se pinchó. Han quedado momentáneamente separados del camino, están a un costado, están cerca del camino, pero están a un costado, están detenidos. Y eso es lo que muchas veces le pasa a muchos creyentes. Renuncian a lo espiritual, van perdiendo lo espiritual porque están metidos en una vorágine de la vida que no se dan cuenta, y esto le pasa a muchos creyentes, ha pasado, pasa y va a seguir pasando. Cuando Juan utiliza este concepto, no amen el mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, está usando una palabra muy interesante cuando habla acerca del amor. Está usando la palabra ágape, que nosotros sabemos porque lo hemos escuchado muchas veces. La palabra ágape es el amor absoluto, es el amor de Dios, es el amor que da todo, que entrega todo sin pedir absolutamente nada. Es el amor total. Y Juan está usando esta palabra ágape y la está usando en el sentido de aplicarla a nuestra vida para que nos demos cuenta cómo podemos llegar a amar al mundo. Vieron que muchas veces suele suceder cuando alguien se enamora de una persona y se suele decir, perdió la cabeza, está loco por tal o cual persona. Y esa es un poco la idea que Juan quiere darnos. En otras palabras, no permitas que el mundo te dé vuelta la cabeza. No permitas que el mundo domine tu forma de pensar y de vivir y te cambie completamente. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es efímero y transitorio. Juan lo dice, todo lo que hay en el mundo pasa. ¿Te diste cuenta, querida, querido, que ya pasaron 23 días de este nuevo año? Claro, en la vorágine en la cual vivimos no nos damos cuenta, pero ya vivimos 23 días de un nuevo año en el cual tal vez ingresamos, atravesamos el umbral del año nuevo con muchas expectativas, con muchos deseos, con muchas ilusiones que con el correr de los días y con la vorágine de la vida, con la influencia del sistema mundo, se nos van diluyendo, se nos van perdiendo. Todo pasa. Por eso Juan dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, el amor de Dios, o el amor, podríamos leerlo así, el amor hacia Dios, el amor a Dios, no está. Juan no anda con vueltas, guiado por el Espíritu Santo, dice, o va a estar el amor de Dios en tu vida, o va a estar en tu vida el amor al mundo. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de amar cosas que son naturales y lógicas, pero este concepto es importante porque este concepto responde a muchos de los conflictos que nosotros tenemos como creyentes. No ames al mundo porque todo lo que hay en el mundo pasa. O está el amor a Dios en tu vida, en primer lugar, o está el amor al mundo. Y entonces tenemos que entender que esto es algo que nos pasa permanentemente. Cuando Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, el concepto cosas es un concepto que en el idioma, en la lengua original del texto bíblico, quiere expresar un montón de cosas. Cuando nosotros decimos cosas, nos referimos a una pluralidad de factores, de circunstancias, de personas, de motivos, de objetos, de ideas. Entonces, cuando Juan está diciendo las cosas del mundo, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, está refiriéndose a cosas, a objetos, a personas, a tendencias, a ideas, a deseos, a pensamientos, a objetivos que nos desvían del amor al Señor. A veces hay creyentes que dicen, no, yo me enfrié, o yo no estoy de acuerdo, o yo tuve tal problema,
por tal día, tal situación, tal hermano, tal cosa, tal otra. No, queridos, el problema no son los demás. El problema es cada uno, es personal. Siempre intentamos colocarle al otro, a endilgarle al otro la culpa de nuestros problemas y soy yo. El problema soy yo. El salmista decía, enfermedad mía es esta. Cuando yo no me doy cuenta cómo el sistema mundo me va atrapando, el problema soy yo. Me encanta una frase de alguien que después, cuando termine el mensaje, lo voy a citar, porque si no ya van a saber de quién hablo, pero esta persona que después vamos a citar dijo en cierta oportunidad, no he tenido más problemas en la vida que conmigo mismo, no con los demás. El gran problema he sido yo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es lo que está diciendo Juan. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cómo se manifiesta, según lo expresa Juan, estos problemas, estos ataques del mundo? Hay por lo menos tres cuestiones. Primero, los deseos de la carne. Y aquí se está refiriendo a los impulsos de nuestra naturaleza humana, de nuestra común naturaleza humana. Tenemos que acordarnos, hermanos, que seguimos siendo pecadores. El pecado no se ha ido de nosotros, sigue teniendo una influencia tremenda. Todos los apetitos de nuestra naturaleza humana que resultan de nuestra naturaleza humana caída están involucrados aquí en este concepto, los deseos de la carne. Y como ha dicho alguien a quien quiero mucho y aprecio mucho, los deseos de la carne son todas aquellas cosas que modifican tu conducta, tu forma de ser. Los deseos de la carne. En segundo lugar, la Biblia está presentando los deseos de los ojos. Y cuando habla de los deseos de los ojos está mostrando, está enseñando todas aquellas cosas que entran en nuestra mente a través de los ojos. Obviamente esto es todo lo que vemos. A todos nos pasa que entran cosas a través de nuestros ojos que se alojan en nuestra mente y que surgen, despiertan en nosotros todas esas motivaciones que no son correctas, que no son adecuadas para la vida espiritual. Y Juan lo advierte, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a todo aquello que batalla contra el alma, no proviene de Dios, sino del mundo. Los deseos de los ojos, a todos nos pasa y tenemos que cuidarnos de eso. En tercer lugar, Juan va a describir la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Básicamente es esa ambición natural que todos tenemos a sentirnos superiores, a creer lo que en realidad no somos, lo que no nos corresponde ser. Nos apropiamos de una gloria que no tenemos. La palabra que allí se utiliza es una palabra interesante, es la palabra alazoneia en el original, que significa la jactancia de aquel que muestra, manifiesta algo que no tiene solamente para que los demás lo vean. Vuelvo a mencionar algo que ya dije en otras oportunidades. A mí me encantaba ver a los Tres Chiflados. Muchos de ustedes lo habrán visto, o tal vez casi todos. Un humor bastante sano, aunque abundaban los golpes y los piquetes de ojos y todas esas cosas, pero un humor sano, el humor de los Tres Chiflados. Y hay una película, un cortometraje de los Tres Chiflados, donde aparecía un vendedor en una carreta vendiendo un tónico capilar y la gente se acercaba y él manifestaba con una abundante cabellera las virtudes de ese tónico capilar, hasta que en un momento cambia el clima y viene un intenso viento y le dispara el peluquín que tenía sobre su cabeza y allí los espectadores se quedan boquiabiertos porque habían comprado algo que en realidad no servía. Les había manifestado algo que él
no tenía. Se había vanagloriado de algo que no poseía. Ese es básicamente el concepto del fanfarrón, de aquel que muestra algo que en realidad no tiene. Por eso el refrán dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es decir, dime permanentemente lo que estás hablando y permanentemente te voy a decir que eso es lo que te falta. Y necesitamos, hermanos, entender esto porque es un concepto importante. Aquí, en la vanagloria de la vida, está nuestro orgullo personal, nuestro ego, nuestros complejos, nuestra baja autoestima, nuestra vergüenza, todas aquellas cosas que ojalá pudiéramos algún día hablar, tal vez cuando vuelva la presencialidad. Y eso es lo que nos hace vivir con un concepto equivocado. Son cosas temporales que nos afectan y que no terminamos de darnos cuenta de que obstaculiza nuestra vida espiritual. Esa es la influencia del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, lo vacío, la vanidad de la vida. Y Juan dice, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No te sientas influenciado por los deseos de la carne, o no te dejes influenciar, no tengas el hábito de ser manejado, conducido, influenciado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque es todo efímero, todo es transitorio. Queridos, todos tenemos tendencia a perder la brújula de nuestra vida espiritual y todos necesitamos este consejo que Juan está dando a los creyentes del primer siglo. Lo dio para ellos, lo da para nosotros y lo va a seguir dando porque la Biblia es absolutamente actual y la Biblia está siempre enseñándonos y mostrándonos las necesidades de nuestra vida que tenemos que atender. Todos tenemos tendencia a perder estas cosas. Por eso, queridos, el mensaje de Juan es un mensaje que tiene que ser aplicado en nuestra vida ahora. Ahora donde tal vez muchos estamos siendo influenciados por el sistema mundo. En esta hora donde muchos estamos siendo vencidos y nos estamos arrastrando por el camino de la vida. Este es un principio de la palabra de Dios que tenemos que volver a redescubrir cada día para que nuestra experiencia sea de bendición y de beneficio espiritual, personal, familiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros no nos damos cuenta de esto, vamos perdiendo poder espiritual. Y entonces nos pasa que se nos va la vida, como ya lo he dicho también, perdónenme, en alguna otra oportunidad, como aquella querida hermana que visitándola en su lecho de dolor, en su lecho de muerte, unos 10, 12 días antes de que ella pasara a la eternidad, tomó mi mano y viendo mis ojos me dijo, me hubiese gustado vivir más para Dios. Qué lástima. Queridos, todos tenemos el deseo de vivir más para Dios. Bueno, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Juan dice que lo que el mundo da es temporal. Lo que Dios ofrece es eterno. Y esa es la sutil diferencia. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que el mundo nos da es temporal. Lo que Dios nos da es eterno. Seguramente habrás visto esta foto, seguramente algunos de ustedes no. Esta foto es la imagen, el rostro de uno de los hombres más grandes que ha existido en la historia del cristianismo. Nació en Northfield, en Massachusetts, y se llamó Dwight Lyman Moody. Un hombre con una capacidad extraordinaria. Un hombre con un talento casi inigualable. Salvó a través del mensaje del Evangelio con su prédica a miles de personas, predicó a millones de personas. Le fue muy difícil llegar al Señor, a los pies del Señor, pero una vez que llegó el Señor, le entregó su vida completamente. El impacto para su vida espiritual fue haber escuchado de
un mensaje del Evangelio un domingo a la noche de un tal Robert Moffat, un misionero muy conocido allí en el África. Cuando Moffat predicaba, dijo: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre, de una mujer enteramente consagrado a Él. Esas palabras impactaron tanto en la vida de Moody que salió y volvió a su casa allí en Chicago pensando en eso. Y llegó a su casa y se arrodilló y dijo: Señor, con tu ayuda yo quiero ser ese hombre que pueda ayudar a otros a manifestar la gloria tuya. Él dijo en cierta oportunidad, es muy interesante leer, los invito hermanos a leer biografías de grandes hombres y mujeres cristianos, de la Biblia y de nuestros tiempos también. Él dijo en cierta oportunidad: he tenido más problemas, lo que citábamos antes, con Dwight Lyman Moody que con cualquier otro hombre que haya conocido. No fue fácil para Moody aferrarse, crecer, estabilizarse en las cosas espirituales, pero fue un gran hombre de Dios. Ustedes ahí tienen en pantalla dos tumbas. Aunque hay unos nombres grabados allí en la imagen por una cuestión de derechos de autor, lo podemos usar, pero aparecen allí la letra A y el nombre Alami. Aparecen dos tumbas tal cual como están hoy en día en Northfield, un pequeño pueblo allí en la parte norte de los Estados Unidos, al costado de Nueva York, para que más o menos tengamos una idea. Allí está la tumba de Dwight Lyman Moody a la izquierda y la tumba de su esposa, Emma Reeville. Nosotros no alcanzamos a verlo, pero en el epitafio son esas frases: epi, sobre, tafio, tumba, son esas frases que se colocan sobre la tumba, esos textos, esos pensamientos, esas ideas que muchas veces acompañan la tumba de alguien que ya ha pasado a la eternidad. En la parte de abajo, en la tumba de la izquierda, hay una frase tremendamente significativa que está grabada sobre piedra en la tumba de Dwight Lyman Moody. Y esa frase dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está grabado allí, no lo podemos ver, pero está allí grabado. Y esa es la frase que ha acompañado a Moody a través de todos los tiempos de su vida, todos sus años, y que le ha llevado a ser un hombre que aún en el día de hoy todavía sus obras perduran. Nosotros tenemos muchos libros que dicen Moody Press, prensa editorial Moody, el Instituto Bíblico Moody de Chicago, la iglesia Moody, la iglesia más grande allí en Chicago. Sigue estando presente un hombre que sobre su tumba tiene lo que vivió cada día: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero invitarte a que en este inicio de año, todavía estamos a tiempo, podamos renovar nuestros proyectos espirituales, lo que buscamos, lo que queremos, nuestros objetivos, nuestros deseos, renovar nuestro compromiso con Dios, buscar aquellas cosas que solidifiquen, establezcan, confirmen, fortalezcan nuestra vida. Es cierto que vamos a seguir ocupándonos de todo lo humano, pero tenemos que aprender y entender que el mundo pasa, las cosas del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es fácil, queridos, cambiar esto, pero es el inicio, es el principio de un cambio que pueda dar trascendencia a nuestra vida espiritual. No amemos el mundo, no nos dejemos manejar, dominar por el sistema mundo. Seamos conscientes de su influencia. No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen, no son originados de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez haya en nuestro medio alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que está viviendo influenciado por el mundo. Déjame invitarte a que puedas
plantearte en este momento, en esta oportunidad, la importancia de tu vida eterna, no de tu vida material, de tu vida espiritual, tu vida eterna, tu vida que una vez que salgas de este mundo va a permanecer eternamente, porque Dios nos ha hecho así. Déjame pedirte que reconsideres tu vida y que te replantees hoy cómo estás viviendo, que te replantees hoy las necesidades internas, personales de tu vida, emocionales, y puedas ir a los pies de la cruz de Cristo, puedas creer en el Señor Jesús como tu Salvador personal, puedas abrirle tu corazón y decirle: Señor, entra en mi vida, enséñame a vivir tu voluntad. Como cantábamos en ese precioso, como escuchábamos cantar, nosotros también lo tenemos en nuestro cancionero, ese precioso texto del Salmo 143, en algún momento vamos a poder cantarlo con otra melodía, pero que dice exactamente lo mismo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que en esta hora puedas encontrar en Jesucristo tu Salvador personal y puedas empezar a vivir para no tu voluntad, no tus caprichos, no tus objetivos, no tus planes, no tus proyectos, sino un poco más afuera de todo eso. Vivir para la voluntad de Dios en tu vida. Que así sea. Cerramos con una oración y luego dejo a Demián que concluya el culto. Señor, queremos pedirte que en esta hora el consejo de tu palabra pueda tocar nuestros corazones y ser advertidos por algo que a veces no nos damos cuenta y que nos va llevando a la debilidad espiritual, a la pérdida de entusiasmo espiritual, algo que nos envuelve y que nos mete en todos los problemas cotidianos de nuestra lógica vida, de nuestra existencia humana y de todas las dificultades con las cuales transitamos y estamos conviviendo día tras día y que nos hacen perder de vista los valores espirituales. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que la Biblia dice, que lo que el mundo nos da es temporal, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Si hay en medio nuestro almas que aún no tienen a Cristo en su vida, que puedan entregarle al Señor su corazón, recibir el perdón de sus pecados y comenzar a experimentar la voluntad de Dios. Y para nosotros, tal vez debilitados, tal vez desanimados, tal vez vencidos por pruebas, por conflictos, por luchas, por necesidades, por carencias, te pedimos que también nos ayudes a ver por encima de todas estas dificultades lo eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que así sea. Bendecí tu palabra, bendecí la obra en todo lugar, para la gloria tuya, la extensión de tu reino, la honra de tu nombre, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere de suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria.